Abrimos la ventana para hablar de la segunda parte de nuestro diálogo sobre las patologías políticas del crecimiento descontrolado. En la primera parte hemos analizado cómo el crecimiento económico exponencial desde la segunda mitad del siglo XX ha transformado nuestras sociedades, ampliando capacidades materiales, pero también generando desigualdades, crisis ecológicas y nuevas formas de precariedad. En esta segunda parte queremos centrarnos en cómo ese modelo de crecimiento ha impactado directamente en las universidades públicas, en su financiación, en sus condiciones laborales y en su papel social. En la Comunidad de Madrid, este enfoque se ha traducido en decisiones políticas concretas que afectan de lleno a los servicios públicos y con ello a la universidad. En educación podríamos hablar de infrafinanciación crónica de las universidades públicas madrileñas, con presupuestos que no cubren costes estructurales, personal, energía, mantenimiento y, paralelamente, una apuesta política clara por la expansión de universidades privadas con facilidades administrativas y un discurso que presenta la educación como un bien de mercado y no como un derecho. En sanidad, externalización de servicios sanitarios, aumento del peso de la sanidad privada en detrimento de la pública. Este modelo impacta también a la universidad. Menos recursos para hospitales públicos universitarios, investigación biomédica y formación de profesionales sanitarios. En transporte público, subida de tarifas, reducción de inversiones estructurales en transporte público, especialmente en zonas periféricas. Cada año vemos cómo una reforma de una línea afecta especialmente a la gente que se desplaza desde regiones del sur, que necesitan más ese transporte y acaban atestadas en redes o líneas sustitutivas totalmente infrafinanciadas. En conjunto, estas políticas trasladan una idea clara. Los servicios públicos dejan de ser una prioridad colectiva y pasan a gestionarse bajo criterios de rentabilidad económica. Con el paso del tiempo, su degradación acaba justificando su demolición y vaciamiento. Para hablar de cómo todo esto se concreta en la Universidad Pública Madrileña, contamos hoy con Mariu Ruiz Gálvez. Mariu es profesora ayudante doctora en Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa de la universidad pública. Comenzó con un pequeño grupo sindical de apenas 10 personas en la sección de CGT en la Complutense y ha terminado articulando un movimiento que conecta a todas las universidades públicas madrileñas. Frente a campañas políticas, reformas legislativas como el OSU y una creciente amenaza de privatización, Mariu y sus compañeras decidieron no quedarse al margen, organizarse, investigar, difundir y construir redes. De ese trabajo colectivo nacieron iniciativas como UCM por la Pública y la Coordinadora de Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas de Madrid. Bienvenido, muchas gracias por estar otra vez aquí, Mariu. Muchas gracias. Pues quiero preguntarte, ya a diestro y siniestro y sin discreción, por la situación actual de la Universidad Complutense, ¿no? ¿Cómo describirías hoy la situación de la Universidad Complutense en términos de financiación, condiciones laborales y capacidad para cumplir su función social? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el punto de partida. No es porque la universidad pública madrileña antes de la crisis del 2008 estuviera fenomenal, pero es importante hablar de ese momento, ¿no? En el momento que se produce un recorte muy bestia en muchas dimensiones públicas, ¿no? A raíz de la crisis, pero es especialmente contundente con las universidades. Hay un recorte muy bestia y a partir de ese momento se normaliza e institucionaliza un recorte, una infrafinanciación estructurada, ¿no? Estructural, un proceso de ajuste de infrafinanciación hacia las universidades públicas. Claro, esto ya han pasado muchos años, o sea, esto se produjo el ajuste fuerte, fue en 2011, pues ya llevamos más de 15 años con esta dinámica, ¿no? De ajuste estructural. Y esto tiene muchas implicaciones, tanto para los propios alumnos y alumnas, que ese ajuste no solamente vino por un ajuste de recortes de gastos, sino por una subida de tasas brutal. De hecho, Madrid actualmente sigue siendo la comunidad que más tasas, la subida de tasas más alta, ¿no? Y que cobra más tasas a los alumnos y alumnas, y al mismo tiempo es la que menos invierte por alumno, ¿no? Y eso se sigue manteniendo. Es la única universidad, la única comunidad que no ha revertido la situación previa a la crisis. Todos han vuelto al mismo nivel de gasto, etcétera, menos Madrid. Madrid sigue conservando, aprovechado esa crisis para seguir desmantelando
la universidad pública. ¿Y por qué digo desmantelando? Porque hay un gran trasvase de recursos públicos a las universidades privadas, ¿vale? Que especialmente se ha intensificado pues, en los últimos 5 años, 4 años. Con la llegada del último gobierno de Ayuso, la verdad es que uno de sus focos, de dónde va a poner las políticas de privatización, entre muchas otras, pero una de ellas es la universidad, ¿no? El espacio universitario, el espacio de enseñanza superior. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Pues en una situación en la que tenemos por el lado de lo que tiene el sentido la educación pública universitaria, estamos ante un escenario en el que no podemos garantizar que exista una educación universitaria para todos y para todas. De hecho, se ha convertido en un espacio elitista. No todo el mundo puede acceder ni a las becas, ni puede pagar las tasas, y también, o sea, no solamente el acceso, sino también nosotras como trabajadoras nos vemos incapaces de garantizar una educación pública de calidad. Estamos con, digamos, a través de nuestras buenas intenciones, de nuestra vocación, se está, digamos, avalando la precariedad, ¿no? Están utilizando nuestra vocación para decir, bueno, tenéis que asumir esto, y eso no puede ser. No podemos seguir, digamos, justificando la precariedad en base a esta vocación, ¿no? A que queremos formar parte de la enseñanza pública universitaria. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? Tanto por el lado de las garantías como servicio público a los alumnos y a las alumnas, como por el lado de las condiciones laborales, no solamente de las profesoras, del personal docente investigador, sino también de la cantidad de personal, de administrativo, conserjes, etcétera, que se están viendo intensificando sus condiciones laborales. Un ejemplo muy claro es la persona que está encargada de este aula, que está trabajando con doble jornada, porque no hay una persona que le sustituya. Efectivamente. ¿No? Entonces es una mezcla por muchas dimensiones, el ataque está siendo muy duro porque ya no es algo coyuntural, sino algo estructural. Entonces, por así decirlo, digamos que la crisis se ha convertido en norma por decisión política. Sí. Habéis dicho, pues ya hemos tenido una crisis, que estamos hablando de la crisis del marco de 2010-2011, posterior a la crisis de 2008, ¿no? Y se decide normalizar la situación post-crisis, y eso es una excepcionalidad del escenario de la Comunidad de Madrid. Eso es. Y es unas políticas en las que la actual administración de Isabel Díaz Ayuso podríamos decir que es solamente la última parte de un largo programa de dejar de asfixiar a la universidad pública. Sí, además es un juego de dos manos, ¿no? Por un lado, asfixias a la pública, poco a poco, año tras año. Es verdad que durante un tiempo no lo notamos porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a devolver muchos millones a las universidades públicas, entonces todo ese déficit estructural no lo notábamos. Pero cuando se deja de devolver ese dinero, porque ya se termina de devolver, empezamos a ver que esto es insostenible. Y entonces, por un lado, nos asfixia y por otro lado, refuerza lo privado. Entonces, ahora estamos en una situación tan terrible que hay alumnos que nos dicen que para ellos les es más fácil ir a la privada. Ya. Entonces, estás haciendo que no haya una garantía de que demos un servicio público de calidad y que no haya un acceso para todas a la universidad. Para el estudiantado y para el profesorado. Exacto. Yo ahora no voy a hablar. Exacto, es muy difícil. Personales, porque no es el tema, pero ciertamente la verdad es que todo parece que el acceso a la universidad pública es una cuesta arriba de sangre, de esfuerzo, ya sea por un lado de recursos económicos cada vez más graves, pero por otro lado también en la vía vocacional, profesional, las propias vocaciones de docencia universitaria e investigación cada vez están más encauzadas para que encuentren una desembocadura mucho más fácil en la esfera privada que en la pública. Pero me gustaría hacer un poco más de énfasis en esta esfera que comentabas de cómo se ha vivido, cómo vive el profesorado en su día a día esta sobrecarga. Hablabas precisamente de que este problema estructural se está compensando con una especie de doble esfuerzo que nace voluntario. Pero ¿qué escenas concretas nacen de esta situación? ¿Sobrecarga laboral, sobrecarga de docencia? ¿Cómo? Pues mira, ya de por sí, como acabas de decir, la carrera universitaria nace siendo muy precaria, ¿no? Los mecanismos para entrar a la universidad
pues pasan por asumir contratos como los de asociados y asociadas, que eran la forma y el mecanismo para introducirte en la universidad, ¿no? Personas que están cobrando 300, 400 euros, bueno, pues es complicado, ¿no? De tener que compaginar los trabajos, etcétera. Ya estábamos en esa situación. Es verdad que ha habido algunos cambios legislativos que han hecho que se transforme, porque ahora ya no es el asociado y la asociada el mecanismo de entrada, sino también ese mecanismo están los sustitutos que están en peores condiciones y luego el ayudante doctor, que sería como el escenario perfecto, pero que desgraciadamente no es así. Entonces, ya el camino es difícil y precarizado y precarizante. Contamos también con que la universidad tiene una serie de estructuras asimétricas que hacen que para que querer promocionarte dentro de la universidad tienes que asumir una serie de cargas, peticiones, etcétera, que son difíciles de decir que no, en una situación de vulnerabilidad, de querer hacer una carrera académica y no te dejan. Entonces, pues asumes una serie de cargas que no deberías de asumir. Entonces, ¿cómo se escenifica esto en el presente? Pues estamos asumiendo unión de grupos, estamos asumiendo que no hay un profesor sustituto y nos meten a una clase de un grado entero en otro grado que puede ser no acompasa, porque un grado en antropología es distinto a un grado en economía. Por supuesto. Entonces, eso nos está pasando. ¿Qué hacemos? Pues yo invito a que las personas que están en situaciones así pongan de manifiesto que no deberíamos de coger ni las horas extras, ni que nos carguen con más intensidad el trabajo. Por ejemplo, es muy distinto tener una clase de 40, la dinámica, etcétera, a una clase de 70. ¿No? Y es lo que se está consiguiendo, ¿no? Que se vaya empeorando, porque además estos alumnos pagan ya unas tasas bastante altas y se les está dando un servicio muchísimo peor, un servicio público que en cierto modo al final no puedes ni estar encima de cada uno, no puedes mejorar el aprendizaje. Son muchos elementos que hacen que nuestras condiciones al final pues sean cada vez peores y que estemos asumiendo unas cargas que no deberíamos de asumir. Claro, y a mí ya me parece heroicamente buena la enseñanza pública en comparación con otros donde ya hay una... También, aunque se hable del deterioro, también se decir que los espacios de la universidad privada, ya sean del espacio español o universidades extranjeras en las que he tenido la oportunidad de trabajar, la orientación académica instrumental a satisfacer al estudiante como cliente y la importancia de los pagos o no pagos que pueden hacer los padres del estudiantado, por ejemplo, condiciona la enseñanza de principio a fin y la capacidad para legislar o fiscalizar las peores prácticas. Entonces, digamos, lo añado para que no caer quizás en la falsa imagen de que por culpa de estas circunstancias ahora mismo la universidad pública está dando una enseñanza peor que la privada, porque paradójicamente, aunque debería serlo muchas veces por condiciones, no es así. ¿O lo verías de otra manera? No, realmente se mantiene ese nivel y tratamos de garantizar que la enseñanza pública merece la pena, que es un compromiso de todos y de todas con lo público, que es un espacio de reflexión, de crítica, que debemos de seguir conservando, y nuestra lucha colectiva, que hemos iniciado desde CGT, pero que ahora mismo es una lucha más amplia, en una plataforma en la que estamos muchas de múltiples organizaciones y personas de distintos que vienen de distintos espacios, garanticemos que sigamos garantizando que esto es de calidad. Y por poner un poco de cifras al asunto de la escalera del acceso a la investigación, para que nuestros oyentes se enteren de que estamos hablando también, recordar que una plaza de sustituto o una asignatura o dos podría estar pagándose en torno a 600 euros, Un poco menos. un poco menos, 500 euros al mes, y que plaza de ayudante doctor que has descrito como la situación perfecta es un contrato de 5 años, retribuido en torno a 1.600 euros, a las que se están presentando actualmente personas que pueden tener 45, 50 y 50 años. Lo que quiere decir que las personas que estamos intentando entrar por abajo nos encontramos que nuestro turno no parece llegar a ningún lugar porque están pidiendo plazas de ayudante doctor, personas que deberían estar en titularidades, etcétera. Bueno, es un momento un dato para poner un poco de contexto y cifras a lo que es la escalera del acceso a la universidad pública. Pero quería ahora preguntarte por la dimensión propositiva, estratégica, porque en realidad el sufrimiento o la dimensión de la enfermedad se está padeciendo en todas partes, pero sí, me alegra mucho poder hablar contigo precisamente, que eres una de las personas que ha estado más involucrada
en la resistencia a estas dinámicas de privatización. Entonces quería preguntarte, desde CGT y las plataformas en defensa de la universidad pública, ¿qué estrategias se están poniendo en marcha para hacer frente a este proceso de privatización encubierta y descubierta? Bueno, lo primero es que desde CGT nos unimos un grupo de personas que ya nos sentíamos muy violentadas dentro del espacio universitario, que es bastante hostil, ¿no? Entonces, este hecho nos fue llevando poco a poco a que solas no podíamos conseguirlo, ¿no? Esta amenaza digamos, de Ayuso, que se ejemplifica después de la aprobación de la LOSU, que es una ley estatal, el gobierno de Ayuso lo que hace es decir que va a hacer una ley autonómica que va a combatir la LOSU. Esto pasa hace casi año y medio, más de año y medio, y entonces desde nuestro grupo de sindical lo que empezamos a ver es que esta ley, tal y como lo está presentando públicamente, puede traernos bastantes problemas. Empezamos a hacer un trabajo colectivo de muchísima investigación, de muchísimo tiempo, ¿no? Disponiendo de nuestros tiempos, etcétera, para poder abordar este tema con el resto de asociaciones, no solamente estudiantiles, sino también otros sindicatos, también otros trabajadores y trabajadoras, intentar todos colectivamente lanzar una estrategia conjunta. No solamente en la Complutense, que posiblemente estemos en la peor situación de todas las universidades públicas, por nuestra situación, bueno, por muchos temas, pero nuestra infrafinanciación y nuestro déficit de estructura es de las peores, sino que también queremos abordarlo desde la dimensión de la educación pública, ¿no? Y ahí es donde entran los alumnos y las alumnas, ahí entramos colectivamente y establecemos una estrategia de lucha. No solamente la LESUB, sino que también abordamos el problema de la infrafinanciación en los presupuestos, ¿no? De que esto es una cosa de voluntad política, que no solamente está el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que transfiere el dinero a los rectores, ¿no? Y a las universidades, sino que la posición de los rectores también no nos gusta. No nos gusta que se pongan de perfil, no nos gusta que se vayan a Miami con ella. Es que no nos gusta que asuman, digamos, bueno, es el recorte, ahora hay que apretarse el cinturón. No, porque esto es una situación, ahora volvemos, ¿no?, al crecimiento económico que presume Ayuso después de cuando sale la EPA y decir somos la comunidad que más empleo generamos, que más... Si esto pasa en una época de crecimiento económico, ¿qué va a pasar cuando el PIB o el crecimiento económico y los datos más economicistas saquen que ya no se crece al mismo ritmo? ¿Qué va a pasar con la universidad pública? A mí eso me da terror. Eso sí, la estrategia que tenemos colectiva es que no vamos a parar de luchar hasta el final, ¿no? Eso, de hecho, te iba a preguntar por los horizontes que se abren desde este escenario, ¿no? ¿Qué crees que está en juego si este modelo se consolida? ¿Y qué tendría que cambiar para garantizarnos, voy a añadir una universidad pública fuerte, democrática y accesible? A ver, yo creo que está en juego desde la autonomía de la universidad, está en juego el régimen sancionado, las libertades y el espacio de pensamiento crítico está en juego, porque dentro de esta ley hay un régimen sancionador desproporcionadísimo, que van mucho más allá incluso que la ley Mordaza, ¿no? O sea, que nos va a costar menos cortarla a 6 que poner una pancarta, porque es que hacer una pancarta no autorizada dentro de la universidad son 15.000 euros. Hacer un scratch a alguien puede llegar a los 100.000. Por lo tanto, está haciendo una vara de medir a la universidad muy bestia, muy trampista, ¿no? Porque ya lo han dicho, ¿no? Varios gobiernos, el gobierno de Trump, varios gobiernos de ultraderecha han dicho que van a ir a por los espacios universitarios como espacio de pensamiento crítico. Por lo tanto, nos jugamos, digamos, la autonomía de la universidad. Nos jugamos el tener esa libertad de pensamiento crítico y de reflexión. Nos jugamos la calidad de la universidad pública, porque esta ley lo que hace es hacer que se institucionalice la infrafinanciación. Entonces tenemos un serio problema. Y en cuanto... Bueno, nosotros tenemos ahora como objetivo a corto plazo la LESUB, pero entendemos que los escenarios van más allá de la LESUB. Y nuestro propósito y nuestras propuestas van más allá. Nosotros no queremos volver a la universidad de antes de la crisis del 2008. Nosotros queremos garantizar que queremos una universidad pública de calidad y para todas, gratuita, universal. Y para eso hay mucho trabajo que hacer. También luchamos porque queremos desmontar ese
esa idea de la universidad como excelencia y como si fuera un atril que no se toca o como si fuera algo intocable, ¿no? Ese poder, ¿no? Universitario, académico, no. Creemos que la excelencia está en democratizar las decisiones. Creemos que la excelencia está, bueno, por supuesto, no está en los sistemas de evaluación actuales como puede ser la NECA, ¿no? En las formas más productivistas que nos obligan a estar en ese camino terrible de lo académico, ¿no? Creemos que la academia tiene que cambiar, creemos que las universidades tienen que cambiar y que, por supuesto, tienen que garantizar no solamente una docencia de calidad, sino que venga acompañado de investigaciones fuertes, de investigaciones que se salgan de esa rentabilidad económica y que esté al servicio de la universidad pública para todos y para todas, ¿no? Y eso es una lucha que nos va a llevar muchísimo tiempo, por eso necesitamos que esto sea colectivo, que sea para todas, y esto es una lucha a largo plazo. Por eso también hago una invitación a todo el mundo a que se una a esta lucha, porque esto va para largo, necesitamos rotar, necesitamos que haya cada vez más gente que piense y que debata sobre el futuro de la universidad pública. Pues muchísimas gracias, Mariu, por tu tiempo, tu compañía y Gracias por tu coraje. Desde el Observatorio UCM 2030 estamos directa y frontalmente implicados en este esfuerzo de no solamente de conservación, sino de regeneración universitaria, y en el momento en el que estamos viendo un giro reaccionario a muchas formas de sumisión, precisamente las universidades deben seguir siendo un espacio donde el pensamiento crítico y la resistencia política se articule de manera pacífica, democrática y, por decirlo de alguna manera, ambiciosa. No solamente vamos a salvar los platos, vamos a cultivar vajillas enteras. Entonces, con esto queremos cerrar recordando un lema que movilizó la huelga el 26 y el 27 de noviembre. Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quien nos asfixia. Cerramos la primera temporada de La Ventana Ecosocial. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. A quien quiera que desde cualquier sitio nos haya escuchado, viva la universidad pública y hasta la próxima. Muchas gracias. Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio.